El asistente de Danny llamó y dijo, pongan CNN y lo hicimos. Vimos el segundo avión estrellarse contra la segunda torre del World Trade Center. ¡Santo Dios! El asistente de Danny llamó y dijo, pongan CNN y lo hicimos. Vimos el segundo avión estrellarse contra la segunda torre del World Trade Center. Un día después, Daniel y Marianne volaron a Pakistán tras la huella de Al Qaeda. El 12 de septiembre fue una experiencia muy extraña subirse a un avión. Pero lo hicimos. El mundo estaba en shock, estábamos en shock, todos estaban en shock y no sabíamos de dónde provenía el peligro. En ese momento, Pakistán tenía miles de periodistas. Había al menos 2.000 periodistas y todos trataban de llegar a Afganistán. Danny había decidido que no se uniría a ese grupo. Estaba tratando de entrar en la red del terrorismo para descubrir cómo se financiaba a Al Qaeda. Empezó a rastrear fuentes de inmediato y encontró a un exhombre de la ISI que se decía había visto a Osama Bin Laden y que conocía a los grupos yihadi muy bien. Le conseguí una entrevista con un concejal del Talibán y él lo entrevistó frente a mí. Y le pregunté si podía ayudarle. Creo que la mayoría de los contactos que hizo en Pakistán fueron por mí. Daniel comenzó a investigar los potenciales lazos entre Pakistán y el financiamiento a los grupos terroristas. Hubo algo que aprendimos como reporteros de Wall Street Journal, y es seguir al dinero. Siempre sigan al dinero. Alguien de algún modo estaba financiando a los terroristas. Danny sabía que esa era una historia importante. En ese entonces, Omar Sheikh también estaba en Pakistán. Ahora era sospechoso de ser un miembro de Al Qaeda especializado en secuestros. El Pakistán en el que Daniel Pearl y Omar Sheikh entraban y salían no es un país ordinario. Es una potencia nuclear. 2, 1, ignición. Después de la separación de la India en 1947, fue creado como un país para los musulmanes y enfrentó la migración de pueblos más grande de nuestros tiempos. La mayor parte de su historia ha sido gobernado por militares con 3 centros de poder en pugna. Las Fuerzas Armadas aliadas tradicionales de los Estados Unidos, la inteligencia ISI pakistaní, que es casi un país dentro del país, y las calles donde las mezquitas y los militantes islámicos tienen el poder. Si Norteamérica se atreve a cometer una agresión contra un país islámico, hasta el último niño de Pakistán peleará en la yihad. Exhorto con fervor a todas las naciones del mundo 19 de septiembre del 2000. a rechazar el terrorismo, expulsar a terroristas. Exhorto con fervor al Talibán a entregar a los organizadores de Al Qaeda ocultos en su país. Para muchos en Pakistán, esto sonó como una declaración de guerra contra el Islam. Hace 2 semanas le di a los líderes talibanes una serie de exigencias claras y específicas. Ninguna de ellas fue cumplida. Ahora, el Talibán pagará el precio. Cuando Norteamérica le declaró la guerra a Osama Bin Laden y envió a sus tropas para capturarlo y a sus bombarderos para destruir a Al Qaeda, el presidente Musharraf se encontró en un profundo dilema, decidiendo aliarse a los Estados Unidos. Compatriotas pakistaníes, Assalamu alaikum. La autoridad de Musharraf pronto fue desafiada por una peligrosa coalición de extremistas islámicos que incluía al mentor de Omar Sheikh,
Maulana Masood Azhar. Este es nuestro país. Nadie puede darnos órdenes. No escucharemos a un Consejo de Seguridad que no tiene a un solo país musulmán representado en él. Los eruditos islámicos que dirigían las madrasas, las escuelas religiosas que se dice producen a muchos de los militantes, fueron categóricos en su condena hacia los Estados Unidos e Israel. Maulana Nizamuddin Shamsai, director de la Madrasa Bin Nuri, Karachi. La verdad es que los judíos intentan dominar al mundo usando a los norteamericanos. Esta es la causa de que exista un odio contra ellos en el mundo musulmán y en especial entre los jóvenes. El general Hamid Gul, ex jefe de la ISI, dijo que los norteamericanos estaban tratando de debilitar a Pakistán y al mundo musulmán. Su principal plan es detener la yihad y asegurarse de que Pakistán abandone su programa nuclear. Pakistán era un país nuclear y tenía lazos, si no históricos, sí muy claros con el Talibán y el movimiento Al-Qaeda. ¿Compartía Pakistán o sus científicos aparatos nucleares con los terroristas? Pocos días antes de su secuestro, el Wall Street Journal presentó un artículo sobre los riesgos de la proliferación nuclear, su diseminación desde Pakistán hacia países hostiles y tal vez Al-Qaeda. El Wall Street Journal presentó la historia de Daniel en la página 8. El principal científico nuclear de Pakistán admitiría después haber vendido tecnología ultrasecreta en el mercado negro a países hostiles a los Estados Unidos. Daniel trabajaba en otra importante historia. En una audaz exclusiva reveló que el régimen del general Musharraf no quería o no podía detener a los radicales islámicos que anunciaban abiertamente la rebelión en Pakistán. Reportó que uno de los líderes supuestamente perseguidos que aparecían en público con mensajes de odio anti-occidente era el mismo militante que había sido liberado con Omar Sheikh por los secuestradores. Maulana Masood Azhar, el mentor de Omar Sheikh. En efecto, él decía que Musharraf era incapaz de mantener el orden y la paz en Pakistán. No hay duda de que Dani investigaba un asunto que era un gran problema para Pakistán. No existe duda al respecto. Los reporteros extranjeros eran cuidadosamente vigilados por el gobierno en Pakistán, pero los militantes también eran conscientes de la búsqueda de Pearl. Se estaba volviendo un hombre marcado. Richard Reed, ciudadano inglés, fue detenido por las autoridades de seguridad en Estados Unidos esta mañana. Reed fue controlado por el personal de vuelo y los pasajeros mientras trataba de detonar explosivos ocultos en sus zapatos a bordo del vuelo. Investigando la historia de Reed, Daniel Pearl empezó a buscar a un líder religioso llamado Sheikh Jilani. Era posiblemente el líder espiritual de Richard Reed. El mayor número de seguidores del señor Jilani no están en Pakistán, sino en Norteamérica. Para llegar a Jilani, Pearl acudió a Khalid Haya, quien es un discípulo reconocido de Jilani. Le dije, no está disponible, lo siento. Él estaba pidiéndomelo una y otra vez. Le dije, Daniel, cuando te digo algo, solo escúchame. No está dispuesto a venir a una entrevista. Pero Daniel Pearl estaba determinado a conseguir una entrevista con Sheikh Jilani, de quien sospechaba dirigía la Jawala de Al-Qaeda, que era un método para transferir dinero sin registros bancarios y que pudo haber ayudado a financiar los ataques del 11 de septiembre. Seguía llamándome todo el día, a toda hora. Le dije, Daniel, no me llames, yo te llamaré cuando tenga tiempo. Le llamé como a las 9. Le dije, bien, si puedes venir a mi oficina, es mejor que vengas. Él dijo, le dije, no, voy a dormir. Y al día siguiente me volvió a llamar en la mañana y dijo, ¿puedo ir? Le dije, no, estoy ocupado, no. Esa fue la última vez que me llamó.
En el proceso de investigar y tender una red para los tipos que podían conocer a Gilani, él extendió ampliamente su red y entró a la comunidad yihadi para ver si había alguien ahí. Un tipo llamado Bashir llamó su atención. Parecía un descubrimiento. Rawalpindi, Pakistán, diciembre del 2001. Hotel Internacional Akbar. Se realizó una reunión en Rawalpindi, en un hotel. Y Dani entrevistó a esa persona que era un supuesto discípulo de Sheikh Gilani. Bashir no usaba barba, vestía jeans y se veía completamente inofensivo. Nadie sospecharía de él ya que lucía diferente a un yihadi. Aunque era un reportero cuidadoso, Daniel Pearl no tenía idea de que Bashir era en realidad Omar Sheikh. Bashir era el alias que Omar Sheikh estaba usando. Él asistió a la entrevista porque escuchó que había un reportero norteamericano haciendo preguntas sobre Gilani y en el fondo de su mente estaba buscando una forma de avergonzar a Musharraf. Musharraf estaba atacando a grupos yihadíes, muchos de los cuales tenían relación con Omar Sheikh. Había caído en sus manos un norteamericano, así que empezó a pensar durante la sesión con Dani en el hotel Rawalpindi que tal vez un secuestro serviría a sus propósitos. Pero Bashir no apresuró las cosas. Durante 11 días, él y Daniel intercambiaron emails cada vez más amistosos. Espero que tu esposa se esté recuperando. Todo ese tiempo, Omar Sheikh estuvo jugando al juego de la confianza y poniendo en movimiento varios equipos que necesitaba para secuestrar al norteamericano. Hacia el final de ese email, enviado el 10º día o el 11º, Omar Sheikh dijo: tengo buenas noticias para ti. Logré conseguir una entrevista para ti en Karachi. Gilani te verá. Enviaré un auto y haremos todos los arreglos. El periodista y el yihadi se habían encontrado y se preparaba una trampa para Daniel Pearl. Estuvimos ahí como un mes y estaba embarazada. Así que el 21 de enero me hicieron un sonograma en Islamabad y descubrimos que esperábamos a un niño. Él nos llamó a todos, a cada hermana por separado, para decirnos que ya sabían que era un niño. Mensaje telefónico de Daniel, el 20 de enero del 2002. Mamá, soy yo. Quería que fueras la primera en saber si era niño o niña, pero no quiero que tu contestadora sea la primera en saberlo. Acabamos de ir a la revisión, así que, mamá, tienes que llamarme. Es el 9. Marianne y Daniel decidieron dejar Pakistán después de detenerse unos días en la ciudad sureña de Karachi. Ahí los Pearl se hospedaron con Asra Nomani, amiga y colega periodista de Daniel de sus días en Washington. Había encontrado una dirección de email a la que Richard Reed había enviado un email. Era una dirección de Cybernet. Cybernet es un proveedor de servicios de Internet en Karachi. Estábamos molestos, cansados y frustrados en términos de trabajo. Dani quería hacer algo importante antes de irse. Esa noche Daniel vería finalmente a Gilani. Yo no fui con él a esa entrevista porque no me sentía bien. Estaba embarazada y no me sentía bien. Así que le dije, bueno, yo me quedo, estoy algo cansada y yo me quedaré en casa y te esperaré. Jamás olvidaré la última vez que lo vi, porque hacía un día hermoso en Karachi, cuando el sol alcanzó su punto más alto. Era algo tarde. Antes de ir al restaurante, Daniel pidió una reunión de seguridad en el consulado estadounidense. Dani se presentó en mi oficina a las 3:30 p.m. Tuve una fuerte sensación de que era un individuo cuidadoso, que era alguien que no corría riesgos. Durante la conversación me mencionó que tenía una cita esa noche y que era con el líder de un grupo fundamentalista que no me era familiar.
Sheikh Jilani era el nombre del individuo y el nombre del grupo era Al-Fuqra.